nosotros vamos a pecar aquí con el trabajo científico o acercándonos un poco a la ciencia. Para los que vengáis por primera vez o aquellos que vean por primera vez esta charla también en vídeo, yo soy Elena Trujillo, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero de Psicoanálisis y desde comienzos de temporada, desde septiembre, pues estamos aquí en la Biblioteca Iván de Vargas realizando un ciclo de charlas, coloquio de psicoanálisis. El objeto fundamental de este tipo de charlas que se dan en este espacio y en otros es acercar esa nueva disciplina científica, la teoría del inconsciente, acercarla, bueno, pues a la vida cotidiana de las personas. Por un lado, evidentemente, porque es una ciencia que es un camino profesional para muchas personas, es decir, el psicoanálisis es una profesión con futuro, una profesión que pues, leía en el periódico, la Organización Mundial de la Salud ya llevaba muchos años alertándolo, ¿no? Pasa que parece que las autoridades o instituciones no le prestan mucha atención. 30 millones de personas en el continente africano padecen depresión. En Etiopía o en otros países hay un psicólogo, 10 psicólogos para 87 millones de personas. Es decir, cifras que en el siglo XXI uno podría quedarse sorprendido, sobre todo cuando sí hay presupuesto para armamento, para guerras, para desarrollo de otro tipo de infraestructuras, y sin embargo el campo de la salud mental, que aunque como digo, el psicoanálisis es una ciencia todavía con un breve recorrido, un siglo, poco más de un siglo de existencia, y en el sentido de que es la primera disciplina que se ocupa del aparato psíquico, que establece las leyes de funcionamiento de nuestro aparato psíquico y ofrece un modelo terapéutico que trata esas patologías psíquicas. Además, bueno, sabemos que hay otras disciplinas, hace buenos días. Es sorprendente entonces que ya no solo países en vía de desarrollo, como puedan ser aquellos del continente africano, sino España o cualquier otro de los países que decimos que son avanzados, cuentan con graves carencias en el ámbito de la salud. Usamos el término salud mental, pero sería más apropiado decir salud psíquica, porque cuando hablamos de salud mental uno piensa en los enfermos y ya los pone ahí apartado y uno no se incluye en el ámbito de que uno también tiene que cuidar ese campo de su vida. Entonces, bueno, este espacio de hoy, en el que hablamos de psicoanálisis y medicina, es el título que nos convoca en esta ocasión, nos va a servir también para reflexionar sobre esa atención que los estados y nosotros como sujetos no estamos prestando adecuadamente, ¿de acuerdo? Y no es que vamos a caer en la crítica y únicamente vamos a criticar, ya que criticar no sirve para nada. Vamos a establecer caminos que nos puedan servir para entender por qué es importante prestarle atención a la salud psíquica de las personas y por qué dejar a una parte de la población sin atención, es decir, una parte de la población que ya ha sido diagnosticada o que está siendo tratada farmacológicamente o maltratada, ya que sabemos que muchos de los tratamientos que se aplican no ofrecen solución, es decir, condenan a esas personas a una cronicidad en sus patologías. Si uno lee los textos de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, antes de la producción psicoanalítica, va a ver cómo la ciencia en ese ámbito todavía en desarrollo, pues trataba con lobotomías, con internamientos sanatorios, con diversos tratamientos que no se ofrecieron como eficaces y que sí, pues evidentemente suponían como una especie de padecimiento extra al que ya padecía ese sujeto, esa persona. Tratamientos que hoy en día no están desechados, es decir, que todavía hay personas que han recibido ese tipo de tratamientos, todavía hay quien trata el trastorno obsesivo, por ejemplo, con una intervención quirúrgica. Todavía si uno se acerca a una farmacia y se está un ratito ahí, va a ver cómo el 90% de las personas que pasan por el mostrador van a comprar psicofármacos o están recetados por sus médicos, y eso nos viene a plantear, bueno,
cuál es el estado en el que estamos, ¿de acuerdo? Aquí venimos para no estar en ese estado, es decir, para ofrecer un conocimiento y una acción diferente a esa. Si hablamos de psicoanálisis y medicina, podemos abrir distintos campos. Por un lado hay un texto de Freud que se llama Análisis profano de 1921 o 24, que tiene como subtítulo Psicoanálisis y medicina, y es un texto que viene como respuesta de Freud a una denuncia o una persecución hacia uno de sus discípulos, Theodor Reik, que no era médico, pero era psicoanalista, había sido formado como psicoanalista y trabajaba en ello, y había sido denunciado porque todos sabemos que el psicoanálisis nace entre polémica, en el sentido de que la comunidad científica no acepta los postulados del psicoanálisis al respecto de la sexualidad. Entonces ahí va a generar pues un importante rechazo a la hora de incorporar esta teoría al conocimiento científico en aquel momento, y hoy en día, cuando se critica el psicoanálisis o se da una opinión sin el conocimiento o la formación adecuada, podemos decir que está basada en una resistencia del que opina o del científico al respecto de esos términos referentes a la propia sexualidad. Cuando uno se forma en el campo psicoanalítico, tiene que incluir evidentemente el proceso psicoanalítico sobre uno, es decir, tiene que ir a psicoanalizarse, a realizar ese trabajo sobre uno. Y entonces en este texto Freud inventa o va a utilizar un interlocutor ficticio para poder desarrollar su fundamentación de por qué el ejercicio del psicoanálisis no tiene por qué ser desarrollado por médicos. Es decir, él viene a decir que la formación médica tiene un camino que no incluye la formación psicoanalítica. Es decir, que el médico sabe de medicina, pero de psicoanálisis no sabe nada. Y el formado en psicoanálisis, como sabemos, la formación se desarrolla en escuelas psicoanalíticas, no universitarias, ya que es una formación continua y, como digo, exige el psicoanálisis del candidato, no requiere la formación médica para el ejercicio profesional. Es decir, es un nuevo área, un nuevo campo de trabajo que va a tener ya bastante exigencia en su formación y su desarrollo, y que no choca con el trabajo médico, sino que se complementa. Es decir, que como siempre somos suspicaces a la hora de colaborar o pensar multidisciplinariamente el tratamiento, el servicio que se ofrece al paciente, al ciudadano, a la sociedad. Entonces siempre ahí surge esa rivalidad, en lugar de pensar que eso nuevo que surge viene a sumar algo que no estaba siendo atendido hasta entonces, ¿no? Eso también nos pasa en nuestra vida personal o particular, cuando algo nuevo viene y te plantea, bueno, pues que había una laguna previa, ¿no? Entonces ese narcisismo que uno tiene también lo padece la ciencia. Ese interlocutor, que le llama imparcial, va a plantear una serie de cuestionamientos. En primer lugar, por el desconocimiento que se tiene al respecto de los procesos psíquicos. Evidentemente antes la mente era una caja negra, es decir, se sabe lo que sale de ahí, ¿no? Es decir, se sabe la expresión de los procesos mentales, se sabe, ¿no? Se padece, se ve el síntoma, se ve el trastorno, se ve el olvido, se ve la agresividad que se pueda mostrar en la acción, pero se desconocía el origen, de donde viene del sujeto, o bueno, hubo momentos en los que la atribución era al alma, al espíritu, ¿no? a la posesión o la influencia de otras personas. Todo eso el psicoanálisis viene a despejarlo, pero forma parte de nuestro desarrollo individual, como formó parte del desarrollo de la especie humana, pues llegar desde el pensamiento más primitivo, donde uno siempre es el centro del mundo, donde uno piensa que es el que origina todo lo que se, ¿no? proyecta su vida psíquica al exterior, se llama omnipotencia del pensamiento,
Ese sería el nivel más primitivo de nuestra forma de pensar y que va a estar presente en el neurótico. Y luego el pensamiento científico, que es el más avanzado nivel de pensamiento, donde yo no soy el que proyecta sobre el mundo, ¿no? Mis deseos no tienen poder para que el mundo funcione como mis deseos desean, sino que ahora va a ser, ¿no? Una serie de leyes las que van a permitir dar explicación del funcionamiento de esos procesos naturales y de esos procesos que acontecen en el sujeto. Es decir, que lo que a nosotros nos pasa está regido por las leyes del pensamiento inconsciente, que son comunes a todos los humanos. Es decir, que yo no soy un sujeto extraño porque me pasen estas cosas, sino que lo que me pasa tiene que ver con mi sexualidad infantil, que al fin y al cabo es el gran descubrimiento del psicoanálisis, que aquellos desvíos de la normalidad tienen que ver con la vida sexual infantil de la persona. En el desarrollo de esa comunicación va a explicar Freud cómo, buenos días, cómo el psicoanálisis requiere una exhaustividad en su formación, requiere un conocimiento sobre esos niveles más profundos del pensamiento, que son el inconsciente, que funcionan bajo otras reglas que la conciencia. Ocurre que en nuestro desarrollo psíquico va a acontecer el proceso de la represión de esos deseos que en un momento determinado fueron los que, ¿no? Los que dirigieron nuestra vida y, claro, no estaban regidos bajo ninguna ley, bajo ninguna moral. Evidentemente, para nuestro acceso a lo social vamos a tener que modificar esa inmediatez que requiere el deseo inconsciente a la hora de ser satisfecho. La educación no se opone a la satisfacción de nuestras tendencias, pero sí nos exige una transformación. Ese desconocimiento, pues, de esas pulsiones que determinan nuestra vida, va a generar que rechacemos que en nosotros operen en esas tendencias, podemos decirle, más primitivas o egoístas. Y eso nos lleva a veces a rechazar aquello que puede generarnos un conocimiento sobre nosotros y una transformación. El psicoanálisis, entonces, lo que busca, dice, va a ser que nuestro yo pueda reaccionar de una forma diferente a como reaccionan en la neurosis, que es a través de la represión de esos deseos que están en nosotros, los reprime, no quiero saber nada de ellos, como si no existieran, generando que esos deseos sigan actuando desde lo inconsciente y además dice que va a producir ramificaciones, es decir, su poder ahora va a ser mayor y va a ser incontrolado. Es decir, ya cuando yo puedo aceptar, elaborar algo, lo transformo en otra cosa. Cuando rechazo algo, yo hago como que no veo, pero ese algo sigue actuando. Y además actúa ahora ya sin mi vigilancia, sin mi control, sin mi gestión. Entonces, la acción ya no la puedo controlar, no puedo saber por dónde va a salir, pero va a salir. El deseo inconsciente no se puede eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, el psicoanálisis lo que va a buscar en el proceso terapéutico va a ser que en lugar de tender a reprimir esos deseos, pueda fortalecerse y pueda asumirlos y transformarlos en otra cosa. Es decir, no soy... Porque claro, a veces uno teme psicoanalizarse. Recuerdo un cartelito que estoy haciendo que toma una frase de Menasa, dice, yo también fui temblando a mi primera sesión de psicoanálisis. Es decir, que ¿quién no tiene miedo a conocer sus propios deseos si uno los rechaza? ¿No? Claro que hay deseos que uno dice, a mí no me importa decirlo, sí, pero no son esos los conflictivos. Los deseos conflictivos son aquellos que uno no quiere saber que tiene, ¿no? Que uno no quisiera tenerlos, pero claro, están. Que a ti no te guste algo, hay cosas que forman parte de tu ser como humano que eres. Entonces la labor o la invitación del proceso psicoanalítico va a ser esa, ¿no? Hable sin temor y va a tener que hablar en ese proceso de las cosas que usted ni siquiera quiere contarse a sí mismo, ya no de las cosas que ni siquiera quiere confesarle a los demás, sino de las cosas que ni siquiera uno a sí mismo quiere confesarse. Ahí Freud, hablando con este interlocutor imparcial, dice que la labor se podría parecer a la confesión. Ahora tenemos ahí enfrente una iglesia, se va a confesar y dice, ay, he pecado, he hecho esto, he hecho lo otro. Dice, claro,
uno puede confesar aquello que sabe que ha hecho mal. Mal en función de esa moral que uno tiene. Pero hay cosas que uno ni siquiera conoce de sí mismo. Entonces dice Freud, no solo va a ser que uno hable de aquello que uno sabe de sí, sino que uno habla o tiene que hablar de aquello que uno no sabe que sabe. Porque lo interesante va a ser que nosotros vamos a trabajar con otro nivel de objetividad. Es decir, vamos a tomar el material que el paciente nos aporta, es decir, la realidad nos viene y nos da información, de los sueños, de los síntomas, de la comunicación, del acto fallido. Todo el tiempo nuestro inconsciente se está mostrando frente al otro, pero claro, se muestra disfrazado, ¿no? Yo no me doy cuenta de mis tendencias, de mis deseos, pero si frente a mí hay un otro que escucha, ¿no?, esos elementos que sometidos a las leyes del inconsciente operan en mí, puede saber, ¿no?, puede interpretar mi deseo. Interpretar el deseo inconsciente es transformarlo, es modificarlo. Pero claro, para interpretarme yo tengo que estar dispuesto a aceptar esa interpretación. Por eso Freud dice, el paciente el primer día, con su tarjeta de presentación, desde la primera llamada, ¿no?, ya te va a indicar, sin darse cuenta, cuál es el motivo de su problemática. Sin darse cuenta. Sería chupado decirle, pues usted lo que le pasa es esto. ¿Qué ocurre? Que la labor del psicoanalista no es como el médico que uno va y dice, usted tiene esto, tómese esta pastilla y soluciona. Claro, eso no soluciona nada. Que yo le dé el motivo de su conflicto no le soluciona nada al paciente. Incluso el paciente puede saberlo, es más, lo sabe. No le soluciona nada. Es decir, el trabajo va a ser aprender a esperar a que esa persona pueda trabajar en la relación terapéutica aquello que rechaza de eso que le pasa. Es decir, que vaya modificando su posición frente a ese rechazo que uno tiene hacia sus propios deseos. Aceptarlos y transformarlos. Porque hay un chiste que dice, no recuerdo exactamente, ¿no? Yo para los chistes soy mala, pero como que, ¿cómo te va con tu psicoanálisis? Dice, muy bien, ¿se te quitó los síntomas? No, pero ya no me importa, ¿no? Como, no es seguir siendo el mismo, pero que te dé igual las cosas, ¿no? No, es que uno no puede ser el mismo, es más, nunca somos los mismos. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos un poco enfermos, intentamos ser el mismo, es decir, hay un trabajo en nosotros para que se repita, ¿no?, es esa pulsión que viene de nuestro deseo infantil, es decir, se repita una forma de pensar, una forma de amar que me resisto a abandonar, que me resisto a transformar. Si aquí tenemos una sala con varias personas, ¿cómo puedo amar a todas las personas de la misma manera? No sería correcto. Aunque yo les parezca la misma persona, las relaciones sociales no acontecen entre personas. Es decir, no soy yo la que me relaciono con usted, sino que la relación la comunicación es algo que se produce entre las palabras que producimos. Es decir, que entre la relación que produzca con cada uno de ustedes va a ser diferente a la otra. Es decir, el amor que tengo que producir entre cada uno de ustedes es diferente, porque somos diferentes. Además, usted no es la misma con el Señor que conmigo o con la señora. Es decir, que somos personas diferentes, producto-efecto de nuestra relación con el otro, de nuestras identificaciones, ¿no?, identificaciones que se proyectan por el otro. Sin embargo, en una posición neurótica hay como un estancamiento y una tendencia a repetir un modelo, además, ya digo, que viene del pasado, como si yo no pudiera conocerte, no pudiera verte, no pudiera producir una nueva relación contigo. Te estoy tomando en base a una relación que ya pasó, ¿no?, que ya tiene que ser transformada. Eso pasado me tiene que servir para en el futuro producir algo nuevo. La dificultad de la neurosis es esa permanencia en una sexualidad infantil, en un modelo infantil que ya es obsoleto. Ahí nos damos cuenta en reacciones afectivas que tenemos en nuestra vida, como uno se encuentra, siendo un sujeto adulto, se encuentra en reacciones que uno dice, ¿por qué me pasa a mí esto?
reacciones totalmente infantiles, que uno podría haber resuelto con una conversación o con un rechazo, y sin embargo cayó en el afecto o la angustia, ¿no? Y no pudo resolver su situación. Es decir, cronifica, ¿no?, una situación afectiva en lugar de resolverla como los adultos tenemos que resolver, ¿no? Las relaciones, si alguien no te genera confianza o no te parece interesante para tal proyecto u otro, pues dice, mira, ¿no? Me parece, al otro día una profesora hablaba de que hasta en el derecho, creo que era affectus societarius, ¿no?, hay un término que define que en la relación entre varias personas a la hora de establecer una construcción de una sociedad, de una colaboración común, tiene que haber una afinidad entre ambos. Es decir, yo no puedo establecer una sociedad si no confío en el otro. Ya parto de un presupuesto que no permite la condición necesaria. Es decir, podemos equivocarnos, pero al principio tenemos que querer colaborar. Tengo que aceptar, Monse, venga, vamos a hacer esto juntos. Que luego a lo mejor nos equivocamos en esa activación inicial, pero al principio tengo que pensar que puede funcionar contigo, ¿no? Si del principio ya siento que no va a ir, esa sociedad ya parte desde un precepto no válido, ¿no? Entonces ya el derecho se da cuenta de que para los negocios o para unir a varias personas tiene que haber una comunidad, una unión entre esas personas. Entonces lo que no puede el neurótico, lo que no se puede cuando uno está sometido a la infancia es establecer relaciones con otras personas, ¿no? Porque uno sigue buscando a alguien que ya no está, ¿no? Sigue buscando a alguien que forma parte de su imaginario infantil, pero todavía no te veo a ti. Evidentemente ahí nos damos cuenta que el psicoanálisis opera con un material con el que no trabaja la medicina. Uno va al hospital, uno va a una consulta de un médico, el médico te interroga desde otros preceptos, busca otros elementos en ti y sus soluciones tienen que ver con, ¿no?, las soluciones que las que establece el tratamiento psicoanalítico. Entonces ahí uno se da cuenta que son ciencias diferentes, pero el cuerpo no puede ser separado de la mente, de lo psíquico. ¿Cómo vamos a tratar las manifestaciones orgánicas del sujeto, que además, ¿no?, sabemos, ¿no?, que rápidos somos para manifestar, ¿no?, que si la alergia, que si los ojos, que si una erupción cutánea, que si el malestar del estómago, que si estamos todo el tiempo con el cuerpo, ¿no?, manifestando, que nos damos cuenta de que tenemos cuerpo cuando existe la molestia, si no, uno no se da cuenta que tiene cuerpo. Con la mente pasa igual, pero a veces aunque tengas las molestias las rechazas y haces como que no te pasa nada con lo psíquico. Entonces nos damos cuenta que son disciplinas que deben colaborar, pero no son la misma disciplina, que el psicoanálisis opera con un material con el que no trabaja la medicina. Entonces no le podemos pedir al médico que nos haga psicoanálisis, que nos haga psicoterapia, pero tampoco le podemos pedir al psicoanalista que nos solucione, ¿no?, la vida con nuestro cuerpo, o que lo pueda todo, porque a veces uno piensa que el otro es omnipotente y que el psicoanálisis te va a resolver todos los problemas de tu vida, que no vas a tener ninguna enfermedad y que va a ser todo una panacea. Evidentemente ahí también Freud indica que una cosa es el trabajo psicoanalítico que uno hace y otra es tu vida, tus decisiones que tomas en la vida y también las circunstancias que toda vida humana depara, ¿no?, las problemáticas, las dificultades, hasta la ciencia se encuentra con oposiciones, problemas, sin resolver, preguntas para las que todavía no tienen los instrumentos para ofrecer respuestas, y debe saber esperar a que se produzca el momento histórico en el que esas preguntas sean atendidas. Es decir, que la ciencia no ofrece la respuesta a todas las preguntas, pero sí nos enseña a preguntarnos de una manera diferente, a realizar un trabajo para contestar esas preguntas. Es decir, que sí también te plantea el tratamiento otra posición con respecto a tu verdad como sujeto y a la vida con la que uno
luego se desarrolla en las relaciones y en las decisiones laborales y en la gestión de los conflictos que acontecen en toda vida humana. En este sentido, nosotros en la Escuela Grupo Cero tenemos también profesionales de la medicina y del psicoanálisis que estudian, ¿no?, cómo el psicoanálisis puede sumar a la medicina un ámbito que para la salud de las personas va a ser fundamental, ¿no?, lo que llamamos la medicina psicosomática, o, mejor dicho, la medicina psicoanalítica, en el sentido que la psicosomática es una posición del sujeto, son enfermedades además graves, para las que la medicina por sí sola no ofrece curación, las considera enfermedades crónicas, ya que no conoce su etiología, pero la etiología psíquica. Entonces el psicoanálisis va a trabajar en conjunto con la medicina para ofrecer una solución diferente a estas enfermedades. Pero la medicina psicoanalítica es mucho más que eso, es una nueva medicina, ¿no? Es decir, es pensar la medicina desde la construcción de un cuerpo diferente, porque el cuerpo para el psicoanálisis es tiempo, ¿no? Son palabras. El cuerpo, hace unos días el doctor Menasa hablaba de que el cuerpo, cuando ya, ¿no?, muere, o cuando viene una persona al hospital en unas condiciones físicas casi irreversibles, dice, me doy cuenta que el alma, lo psíquico, el deseo, había muerto antes, es decir, que ya el sujeto había cedido en su deseo y por eso su cuerpo cayó. Entonces tenemos que pensar que el sostén de nuestra vida es el deseo inconsciente, ¿no? Por eso es fundamental que empecemos a tener en cuenta de que tenemos que cuidar nuestra salud sexual y social. Y sexual no es hacer el amor, no es la frecuencia de las relaciones, no es algo más que eso, ¿no? Es aprender a poner en palabras aquello que si no, no existe, ¿no? Es decir, que lo que yo pienso y no puedo expresar no existe. Aquello que acontece en mi mente, que yo me quedo en casa pensando y tal, si no lo proyecto al exterior, no existe. Es decir, que es una energía que además opera en mi contra, porque todo aquello de lo que yo alimente en mi mundo interior, que no es un mundo, alimento mi neurosis, ¿no? El mundo interior no existe. La energía psíquica tiene que ser proyectada hacia el mundo exterior y transformada. De ahí a los procesos de creación, la escritura, el arte, el trabajo, que permite que aquello que en mí puede llegar a enfermarme, lo utilice para una transformación de la naturaleza y una transformación de uno mismo. Me gustaría que realizaran alguna pregunta al respecto, también para saber qué les provocó ese título, ¿no? Psicoanálisis y medicina. Al igual que ese interlocutor iba ahí interrogando a Freud, diciendo, ¿y por qué un médico no puede ejercer la medicina? ¿O por qué un psicoanalista no necesita formación médica? ¿O cómo? Porque incluso llegaba a darse cuenta en esa conversación que el paciente mismo, que se supone que va a restablecer un estado de salud, cuando uno va a resolver una cuestión que tiene, dice, ¿cómo es posible que surja o manifieste objeciones a su propio restablecimiento de la salud? ¿Cómo manifiesta al científico objeciones al desarrollo de la ciencia? ¿Cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que ese sujeto que dice que viene a curarse luego ponga trabas a su curación? Dice, bueno, vamos a aceptar que siempre están las dos tendencias, que hay una parte de su yo, ¿no?, que por esa represión de esas tendencias sexuales, de esas tendencias pulsionales, ya ha perdido, ¿no?, la perdemos como colaborador para esa función. Hay una parte de ti que tú ya renunciaste a poder utilizarla a tu favor, entonces ahora hay que intentar conquistarla para poder unificar de alguna manera tu energía. Digamos que cuando uno acude al psicoanalista
hay una parte de su energía que no la estás utilizando a tu favor, al favor de esa labor que quieres desarrollar, ¿no? Que la lógica de la razón no rige la lógica del psiquismo, que la razón es el pensamiento racionalista, ¿no? Que es un pensamiento filosófico que acontece en un momento determinado de la historia, pero ni siempre hemos pensado de la misma manera, y además el ello piensa de otra forma, piensa en la producción, ¿no? Piensa en la transformación de la energía, no le importa cómo se satisface, lo único que busca es expresarse, ¿no? Y se expresa en la enfermedad, o se expresa en el amor, o se expresa en la obra, pero lo único que busca es expresarse, ¿no? Entonces, claro, hay contradicciones en el sujeto. Cuando hablamos de amor, hablamos de que junto al amor está el odio también. Es decir, que las relaciones más estrechas, junto a eso, que esa afinidad que se va generando con el otro, también se va generando una hostilidad que en muchas ocasiones uno mismo no atiende, o no se da cuenta, o no llega ni siquiera a expresar. Porque también es un grado cuando uno expresa, ¿no?, cierta hostilidad y dice, por lo menos así expresándola, ¿no?, el amor no es tan idílico como te quiero hacer pensar, porque el amor no es idílico, ¿no? También necesito separarme de ti para no odiarte, para poder tener el espacio que me permita desearte nuevamente, ¿no? Bueno, y las parejas que están aquí, y ahora no me digan, no me desilusiones, Elena, pero a veces si se dan cuenta, por ejemplo, se van de vacaciones varios días y al tercer o cuarto día ya están mucho tiempo juntos, Claro, a veces es bueno, ¿no?, separarse un poquito y tal para luego volver a encontrarse con deseo nuevamente, ¿no? A ver, psicoanálisis y medicina. Aquí, todavía dijiste que, claro, cuerpo y mente no se pueden dividir, separar. Entonces supongo que la salud psíquica estará relacionada con la salud física también, ¿no? Totalmente. Que cuando uno mejor está de aquí, también estará mejor del cuerpo. Por ejemplo, lo vemos, y ya digo, hay mis compañeras, las doctoras, que son unas investigadoras excelentes, además tienen unas publicaciones muy interesantes sobre este ámbito y siguen investigando. Ven, en primer lugar, los pacientes que vienen lesionados ya, ¿no?, en el cuerpo o con manifestaciones corporales, ven cómo en el tratamiento psicoanalítico, cómo ese tratamiento que aparentemente trata su vida psíquica, ¿no?, cómo en ese tratamiento hay incidencia en esas patologías orgánicas, ¿no? En esas patologías, en muchos casos muy graves, las enfermedades psicosomáticas pueden llegar a la muerte del propio sujeto, a la lesión de órganos. Son enfermedades muy graves. Vamos desde el asma puede generar la muerte de una persona, a ser un proceso que puede ser, ¿no?, crónico en la vida de una persona. Pero nosotros decimos que el asma es un proceso psíquico, con manifestación corporal. El lupus eritematoso es una enfermedad grave. Muchas enfermedades que además están presentes en la sociedad. Entonces vemos ahí la incidencia del tratamiento sobre el curso de esa enfermedad orgánica. También hay una cosa en el tratamiento de las enfermedades muy importante, que se llama adherencia al tratamiento, que por ejemplo en la enfermedad del SIDA se veía como una problemática en los tratamientos. Son tratamientos complejos, además incluyen mucha medicación. Es un síndrome de inmunodeficiencia humana, es decir, que el sistema inmunitario deja de funcionar correctamente, por lo que esa persona no tiene los elementos que le permiten defenderse contra infecciones que todos nosotros podemos defendernos. Es decir, que estamos expuestos a infecciones, pero tu aparato se defiende y no se enferma de ello, no muere de ello. Y uno de los problemas más importantes no era solo la falta de efectividad de esa medicación, sino que los pacientes abandonaban el tratamiento. Es decir, que tú puedes tener la solución, pero si no la llevas a cabo es como si no estuviera esa solución. Entonces había una grave problemática, porque sí, no se conocía la cura del SIDA, o no se conoce todavía, pero había una medicación que te permitía ser un enfermo crónico sin
manifestaciones de la enfermedad, es decir, tener una calidad de vida determinada. Pero esos pacientes, o un número de pacientes, abandonaba. Por tanto, era como si se exponía a la mortalidad. Bueno, pero entonces es como el neurótico que no acude al psicoanalista. Realmente. Es lo mismo, es decir, que hay una cura, un medicamento, que el medicamento es el diván. Si uno no accede a ese servicio, es lo mismo, ¿no? Es la misma... Totalmente. Bueno, o si uno tiene un dolor de muelas y no va al dentista. O si uno se da cuenta que tiene que tomar una medida para algo, no la toma. Eso nos pasa muy frecuentemente. Tener la solución y demorar el acceso a esa solución. Ahí el psicoanálisis ve una tendencia masoquista en el sujeto, es decir, que ese dolor, esa problemática sirve para tu sentimiento inconsciente de culpabilidad. Si no, es inexplicable que tú, teniendo la solución, no la tomes. Es decir, que el masoquismo no es solamente el placer en el dolor. Por supuesto que no. Tiene otro... Claro, es la satisfacción secundaria que uno obtiene de esa solución que no pones a tu favor. Que el mundo no es tan malo como pensamos. Es decir, que uno dice, la vida es dura, pero dice el poeta, la muerte ni te cuento. Entonces, la vida no es tan dura, pero es cierto que uno tiene que ponerse a favor de la vida. Es decir, tiene que hacerse la vida fácil, ¿no? Que las complicaciones no nos la pone la vida, nos la ponemos nosotros, ¿no? Que hay ciertas tendencias masoquistas que buscan, ya no que no es... Bueno, ahora vamos a verlo en Semana Santa, ¿no? Los que vienen y se golpean, ¿no? Que te golpeas en no poder satisfacerte en el amor, no poder satisfacerte en la ausencia de ese padecimiento por acudir al profesional que te lo solucione, no puedes usar el dinero para lo que necesitas en ese momento y a veces retienes, ¿no?, el dinero y no lo usas para lo adecuado, que hay mil manifestaciones en las que uno muestra su posición neurótica y esa permanencia en este caso en la pulsión de muerte, ¿no? En esa tendencia también a trabajar más para el fin que para la vida, ¿no? Porque la pulsión de muerte tiene que ser un límite necesario que establezca también que el amor no puede ser todo unión, que no puede, ¿no? No le gustaría psicoanalizarse todo el día, pero no puedes, hay límites, tu presupuesto no te da, tú tienes que hacer otras cosas, tienes que irte a estudiar. Es decir, que todo tiene que estar marcado por el tiempo, el cuerpo también. El cuerpo, si no tiene límite, también me enfermo, ¿no? Jugar al fútbol es fabuloso, pero si estoy las 24 horas jugando al fútbol, someto mi cuerpo a la posibilidad de lesión. Si me gusta hacer el amor, pero si estoy todo el día haciendo el amor, pues al final, es decir, que el nivel económico también es importante. Una cosita Sí, más. sí. Tú dijiste que el deseo inconsciente, cuando no se acepta, cuando no se transforma, desemboca en, bueno, digamos, falta de salud psíquica, ¿no? Como desequilibrio. Entonces se podría decir que lo mismo, que el mismo rechazo a la realidad o a lo que está haciendo también puede provocar la enfermedad corporal. Digamos, la neurosis es un rechazo a la realidad. La psicosis, uno ve claramente, dice, el sujeto vive en un mundo aparte, crea otro mundo, ¿no? Delira, huye de la realidad. Pero la neurosis también huye de la realidad, es decir, no acepto la realidad y la tomo como hostil, como si no me diera aquello que yo quiero satisfacer. La pregunta iba entonces a eso, si entonces la neurosis también nos enferma a nivel, puede ser, si mente y cuerpo no están separados, entonces puede ser que ese rechazo también nos esté enfermando a nivel físico. Claro, claro, hombre, por supuesto. Hay desde las manifestaciones, hay patología psíquica que es, por ejemplo, la histeria se manifiesta corporalmente. Dice, la parálisis histérica, el sujeto tiene la parálisis. Cuando Freud estudiaba al principio de su desarrollo científico, fue a la Salpêtrière con Charcot, se investigaba las histerias. Si ustedes acuden a la bibliografía o a las imágenes, van a ver cómo se provocaba el ataque histérico en la histérica. Es decir, que se sospechaba que la mujer, y además pensaban que la histérica tenía que ver solo con lo femenino, que era una simuladora, que no le pasaba nada, ¿no? Cuando usted dice, me pasa no sé qué, y a veces el médico dice, es una tontería, no te pasa nada, eso es mental.
todavía sigue pasando que el médico venga y te diga, te insulte de esa manera, como creyendo que tú simulas eso que te pasa. Mire, el psicoanálisis dice, una cosa es que no tengas lesionado, ¿no? En la histeria no está lesionado el cuerpo, pero el sujeto padece en su cuerpo esa expresión de lo psíquico. Y dice, puede ser tan grave ya que en el hipocondríaco, que está todo el día diciendo que tiene la enfermedad, acaba enfermándose por la insistencia. Entonces puede ser tan grave porque tenemos desde el psicosomático, que roza la psicosis porque lesiona su organismo y puede llegar a la muerte, hasta en el campo de la neurosis, el histérico o el hipocondríaco, que se lesionan psíquicamente su cuerpo como expresión de sus afectos inconscientes. Entonces, claro que el cuerpo es un escenario donde acontece mi vida psíquica. Y si es un escenario, ¿no? Yo también soy pasivo en mi padecer de eso, ¿no? Aunque yo sea el que lo haya producido, pero claro, si soy pianista y de repente no puedo tocar, estoy padeciendo de esa impotencia en uno, ¿no? Hay inhibición, síntoma y angustia. Hay un texto de Freud muy interesante también, en el que va a hablar de las diferencias de esos tres elementos. Dice, la inhibición, no hay una lesión, pero sí que hay una disminución, una imposibilidad de desarrollar la función, ¿no? Si tú tienes todo tu aparato fonador en la posibilidad de hablar, y sin embargo tienes una inhibición en el habla, es como si no tuvieras bien tu aparato y lo tienes bien, ¿no? Entonces, claro, el efecto es el mismo que si tuvieras la lesión. Lo que ocurre es que el restablecimiento más es más fácil, ¿no? Con el tratamiento psicoanalítico el sujeto va a restablecer, pero igualmente, ¿no? Va a haber que hacer el trabajo. Como dije al principio, no basta con que yo me dé cuenta que no es lesión, ¿no? No basta con que el médico diga, a usted no le pasa nada. Claro que le pasa esto. Ahora hay que buscar el trabajo para, desde el que le llevó al sujeto, utilizar ese órgano como expresión y trabajar el conflicto que le ha llevado a esa expresión corporal que limita su vida. Entonces, nosotros vamos a tomar con la misma importancia cualquier elemento, porque el paciente padece, ¿no? Padece de lo que le ocurre. Le falte la pierna o tenga la pierna, pero igualmente para él es un drama, ¿no? Claro que va a ser más fácil si mi pierna se restablece y camino, que si no tuviera la pierna o que si estuviera paralizada completamente. Pero primero tengo que volver a habitar ese órgano que ahora ha sido utilizado por mi aparato psíquico como una expresión cuando tendría que haber utilizado las palabras, ¿no? Entonces, claro que es un ámbito en el cual también la medicina o los médicos en formación psicoanalítica o con conocimiento del funcionamiento del aparato son médicos que también tienen otro trato con el paciente, porque darme cuenta que el paciente viene y me habla de su dolencia, pero me está hablando en realidad de su conflicto afectivo, emocional, de la problemática que además le está produciendo, ¿no? Porque está la problemática que le produjo ese dolor, esa manifestación, pero es que ese dolor también le produce una problemática, ¿no? Entonces es un sujeto problematizado. Por tanto, el tratamiento no es sencillo, no es tan fácil como te doy esta medicación y vuelvo a meter, ¿no? Para el psicoanálisis es una reeducación del sujeto. Porque eso de que no es tan fácil, a mí me parece que al revés. El psicoanálisis es bastante fácil, es decir, que utilizan un instrumento que todo el mundo, o casi todo el mundo, dispone, ¿no? Bueno, es interesante ahí porque el interlocutor ficticio dice, bueno, y si antes hablé de confesión, de que era, dice Freud, dice, es confesar algo que ni siquiera uno sabe, entonces es un poco más y necesita la labor de la escucha del psicoanalista, si no tampoco uno va a decir eso. Dice, dice el interlocutor, parece como una magia. Yo vengo, hablo y con eso ya me van a pasar todas las cosas positivas de las que el psicoanálisis me habla. Dice Freud, bueno, parece como un poder mágico de las palabras. Dice, pero no es exactamente magia, porque la magia es algo instantáneo, ¿no? Yo hago así, te hago magia y solucionado. Dice, exactamente no es así. Dice, porque el tratamiento va a exigir del trabajo como mínimo de 2 personas, es decir, del paciente, del psicoanalista, de un largo periodo de tiempo, cual el resultado va a ser producto efecto de un trabajo realizado. Dice, así que de magia nada, es el resultado de un trabajo, que es fácil en el sentido que no hay que subir al Everest, que usted no tiene que cambiar toda su vida para no sé qué, pero sí va a tener que cambiar algunas cosas que usted no acepta cambiar en este momento, ¿no?
Porque yo le digo a esa persona, le digo, vienes a mi consulta, Lourdes, lo que te pasa es esto, y te vas. El problema es que esa persona no quiere cambiar esas cosas que tendría que cambiar. Entonces, darle la solución no le soluciona, sino es en el trabajo analítico poderle ir ayudando a que esas cosas que uno tiene que modificar las pueda aceptar modificar. Entonces, claro, va a ser, dice, en un principio el psicoanalista va a tener que construir una relación terapéutica de gran influencia, es decir, como una relación como amorosa, ¿no? Como una relación donde la influencia del psicoanalista no sea por el poder atribuido, sino por la relación que ambos han conseguido. Las palabras que yo les voy a decir, él las va a poder ir tomando en cuenta, porque si no serían rechazadas como tantas veces hemos rechazado cosas que eran convenientes para nosotros, pero que no queríamos saber de ellas. Entonces es ir construyendo ese puente que nos vaya ayudando a sin darnos cuenta, además, ¿no? Porque son cambios que uno va a ir haciendo sin darnos cuenta y que no tengo que agradecer a nadie, sino es un trabajo conjunto que hemos acordado así. ¿Que es fácil? Bueno, es fácil, pero requiere ese compromiso, requiere ese pacto de tiempo, requiere ese pacto económico, requiere ese compromiso del paciente con su transformación, ¿no? Y también, ¿no?, que nos pasa cada tanto que el paciente hay cosas que no quiere comunicar de sí mismo, ¿no? Hay cosas que dice, esto no me gustaría hablarlo, o esto no es un tema espinoso, o esto... Claro, si ya voy censurando partes de mi discurso, no puedo analizarlo. Entonces, para poder analizarme tengo que aceptar que tengo que dejarme llevar por mis palabras, que mi confianza tiene que ser poder hablar de esas cosas que en otro caso yo no me he atrevido a hablar, con la confianza de que el psicoanalista me va a sostener, me va a ayudar para que pueda llevarlo adelante, ¿no? Que no va a ser dramático para mí, porque luego, ¿no?, el análisis te muestra que no eran cosas dramáticas, que lo dramático estaba en tu mente, ¿no?, que uno lo tenía ahí como constreñido, y va a hablar Freud, dice, son aquello que me parecía un gran monstruo, luego era una pequeña cosita así, pero a mí me parecía tan difícil. Claro, sería que el psicoanalista no se escandaliza por lo que escucha el paciente, ¿no? Exacto, exacto. Es decir, que... El no sentirse juzgado también. Correcto, correcto. Por eso la escucha es fundamental, por eso la formación del psicoanalista es fundamental para el psicoanalista y para el desarrollo del tratamiento. Poder tolerar las diferencias, poder tolerar... Dice, tiene que ser una persona que trabaje con amplia paz, ¿no?, serenidad, para dejar que el paciente pueda desarrollar su transcurso, porque va a llevar tiempo. Que la cuestión del tiempo del tratamiento, que hay gente que dice que lleva mucho tiempo, mire, va a depender de usted, de las trabas que uno ponga a ese proceso. Si uno pone muchas trabas, le va a llevar más tiempo a aceptar esas cosas de sí mismo. Pero hay personas que desde el primer día están dispuestos y le faltaba un elemento y lo pusieron ahí en juego. Depende de uno. La ciencia es efectiva, pero uno tiene que tomar la ciencia. Y luego la enfermedad también es que produce sus beneficios, ¿no? Claro, claro, eso es... por eso la gente... Freud hablaba, dice, claro, el beneficio secundario de la enfermedad, pues hay cierto dominio que el enfermo tiene sobre sus personas allegadas. Pues claro, en la salud, cuando hablamos, en el orden de la palabra, yo puedo decir algo y tú puedes estar de acuerdo o no. Es decir, que yo tengo libertad para hablar, pero tú tienes libertad también para hablar y para decidir. Cuando estamos enfermos o utilizamos nuestra enfermedad, yo le quito libertad al otro, me la quito a mí también, pero quito al otro. Entonces digo, no voy a trabajar por esto, ay, no hago esto por no sé qué, ay, es que pobrecito que yo no hago no sé qué, ay, que soy tonto. Claro, y entonces te vas encerrando en ese ámbito de seguridad, de comodidad aparente, que es la peor, ¿no? Cada vez que te acomodas te estropeas algo, ¿no?, en tu futuro. Entonces ese beneficio secundario es una golosina que tiene el neurótico que le hace tender a esa permanencia, ¿no? Pero como el niño vive en su paraíso infantil, donde no tiene obligaciones, ¿quién no quiere dejar de ser niño, no? Tú dices que ser adulto es asumir obligaciones, el trabajo, los horarios, lo tal. Ahora, antes me llevaban a la espalda y ahora soy yo el que me toca llevar de espaldas a otras personas. Bueno, pero es que ese es el curso de la vida, es el ciclo natural de la vida. Ahora le toca a uno, igual que a uno le ayudaron a crecer, ahora te toca a ti ayudar a crecer a otro, ¿no? La generosidad. Pero que no es fácil ese ejercicio de la generosidad. No es fácil renunciar a la comodidad
de esa satisfacción infantil que además te proveían otro, ¿no? Otro era el que trabajaba para ti, te aportaba la satisfacción. Ahora eres tú el que tienes que trabajar para la satisfacción. O utilizar a otros, pero de otra manera. Ahora no sirve pedir, quiero esto. No. Ahora los acuerdos son diferentes. Los acuerdos exigen de ti también trabajo y el otro también quiere sus beneficios, ¿no? Que nadie va a trabajar para ti. Si tú no das algo, ¿qué va a trabajar el psicoanalista para ti? Ni que fuera tu mamá. Es indisoluble, ¿no? Entonces el cuerpo del psiquismo. Nos conviene pensar así, porque si tomamos el cuerpo que va por su lado, o la mente que como si no tuviéramos mente, la gente se enferma muy gravemente, ¿no? Que un grado de salud, cuando uno se analiza, es que evidente, primero tiene menos necesidad de enfermar su cuerpo, porque con la palabra se resuelven muchas cosas, muchas de esas expresiones que en el cuerpo se manifiestan, y segundo, que uno tiene otro cuidado sobre su salud. Es que acudir al médico es necesario, es que al seguir la indicación terapéutica te ahorra de los prejuicios que a veces de no seguir la indicación adecuada, de no acudir a tiempo. No es lo mismo si yo tengo un dolor y voy hoy que si voy el mes que viene, ¿no? En mi dolor ya ha habido un proceso que le estoy dificultando el trabajo al odontólogo, al médico. Claro, eso también es algo que el neurótico hace, ¿no? Cronifica en esa molestia y luego le pongo las cosas difíciles al otro. El tratamiento se complejiza, ¿no? Entonces también hay, incluso Freud dice, en los sueños mismos, en la interpretación podemos ver los procesos patológicos corporales e indicarles al paciente a tiempo que acuda al doctor, ¿no? Que por eso que al médico o a la medicina hay que acudir. Es una disciplina con grandes avances que trabajan para nuestros beneficios. La higiene, ¿no? En la historia de la humanidad los procesos de higiene permitieron curar o prevenir graves enfermedades. Morían un montón de personas en el parto porque los médicos no se lavaban las manos. Entonces, claro, había un contagio, una invasión de bacterias ¿no? En los procesos de cesárea o los tratamientos, porque no se conocían que existían las bacterias, ¿no? Entonces ya vemos que el avance científico está unido también a otros avances que luego en nuestra vida cotidiana los tomamos. Si yo lavo los alimentos, pues estoy, ¿no? eliminando los procesos infecciosos y estoy previniendo enfermedades que de otro curso, por desconocer ese hecho, pues se producían, ¿no? Entonces nos facilitamos la vida al fin y al cabo, pero siempre y cuando estamos abiertos al conocimiento, estamos abiertos a cambiar nuestros estilos de vida, porque si tú crees que vives, ¿no? Tu forma de vivir es la mejor, si tú vives en ese narcisismo y no quieres cambiar nada, vas a tener los prejuicios de las cosas que no haces adecuadamente. ¿Y por qué es tan habitual ir al médico físico y no se ha estandarizado, popularizado y tratarse la mente? No sé por qué se va muy a menudo. Bueno, es muy interesante tu pregunta. En primer lugar, no es tan a menudo que uno va al doctor, es decir, hay personas que demoran muchísimo hoy en día aún ir al doctor. Hay gente que dice, no voy al médico porque me va a decir que tengo algo. Lo escuchamos muchísimo. Es decir, que si fuéramos al doctor las veces que conviene, es decir, una vez por año al médico general, una vez por año... Bueno, en el ámbito de la ginecología es una problemática que existe, como muchas mujeres no acuden a esa revisión y muchos de los cánceres que se detectan es por no haber hecho una prevención precoz. Se podía haber prevenido si uno se hubiera hecho sus revisiones periódicas que ya están indicadas, y como la mujer no tenía síntomas y no le gusta que le averigüen en las determinadas zonas, pues luego ha participado en esa enfermedad que luego es mucho más compleja de participar. Entonces sigue habiendo resistencias, ¿no? Pero la medicina tiene 2000 años de existencia. Quiere decir que a lo largo de 2000 años no solo ha evolucionado el conocimiento, el objeto teórico y la práctica técnica de la medicina, ¿no? Tenemos también una medicina con un desarrollo tecnológico importante, que a veces hace mermar la labor asistencial o la labor clínica del médico, que la labor clínica del médico es fundamental, que lo tecnológico está para ponerlo al servicio de esa labor clínica, de ese ojo clínico, de esa escucha médica, que es fundamental, y hoy en día se descuida un poquito. Pero el psicoanálisis es una ciencia que tiene un siglo de vida, 2000, un siglo, 2000, un siglo. Entonces, claro, 2000 años de existencia,
¿no? El desarrollo en el mundial es por una cuestión de tiempo, ¿no? Y aparte de eso, la resistencia que genera el psicoanálisis por el ámbito de la sexualidad, por ese ámbito que todavía tenemos que hacer gran trabajo, primero, para acceder al psicoanálisis, ¿no? Porque es muy difícil conocer esa teoría si no te has psicoanalizado previamente, y luego, pues bueno, por el mismo recorrido, ¿no? Histórico, una cuestión de temporalidad, ¿no? Cuando haya 2000 años de psicoanálisis y de desarrollo científico, evidentemente las costumbres de las personas, en la forma de entender ciertas cosas, estará mucho más asumido. Eso es psíquico. Eso es que todavía no sé. Es decir, en Argentina, si nos fijamos, por ejemplo, que el señor desde allá está mucho más en lo social incorporado lo psicoanalítico. Primero porque hay, ¿no? Se incorporó a la universidad, los hospitales, es un país que lo ha tomado mucho más. Entonces, claro, el que no se psicoanaliza es considerado como raro, ¿no? Los hospitales, había un psicoanalista en la coordinación de los distintos departamentos. En psicología, cuando entras, lo primero que te dicen, empieza a psicoanalizarte. Entonces, aunque no te formes como psicoanalista en la facultad, pero ya te están abriendo a considerar ese ámbito. Aquí en España eso no pasa. No hay ni siquiera psicólogos en los centros de salud, que es una reivindicación todavía histórica. Recuerden que partía de esa información de la Organización Mundial de la Salud, donde denuncia, en este caso de África, pero lo habla de otros países, todavía la falta de medios puestos al servicio de la salud psíquica de las personas, ¿no? Entonces, hay que reivindicar que sea una necesidad que en los sistemas de salud, que en las escuelas haya psicoanalistas, que en las empresas haya supervisión psicoanalítica, que eso supondría, que lo conseguiremos a lo largo de los años, pero que eso supondría otra calidad de vida de las personas, ¿no? Porque empezaríamos a pensar que las personas somos relaciones, ¿no? Porque si no, parece que los problemas vienen de, no sé de dónde vienen, ¿no? Vienen de los sujetos, vienen de la relación de los sujetos. Entonces, en Argentina, ¿la salud de la psiquis es mejor que en otros países? Dado que se psicoanaliza mucho. Hablan mucho más que nosotros, son personas que estudian más, están más abiertos a distintas disciplinas. Aquí en España, perdón, ¿no? Pero somos un poco envidiosos en ese campo, ¿no? Es decir, que aquí hablamos mucho en base a la opinión, pero no tanto a la formación. Y a veces al pueblo argentino, que además es un pueblo hermano o incluso hijo en algunos aspectos, no lo tomamos como una riqueza nuestra, sino que competimos con ellos. En lugar de entender que en ese hijo que ha crecido en algunas cosas más que nosotros, tendríamos cosas que aprender como padres, ¿no? Y es cierto que en ese ámbito están altamente cualificados, que es muy difícil encontrarse con un argentino sin formación universitaria, por ejemplo, o sin ese trabajo personal puesto sobre ellos, o sin esa verdad, porque decimos, hablan mucho. Bueno, pero es que hablan mucho en el sentido que poder hablar es un grado de salud. Cuando aquí los españoles, de las cosas de las que hablamos, no hay sujeto. Tú puedes decir, ayer fui y me compré unas bragas, ayer no sé qué, o criticar, y sin que haya sujeto. Es decir, que estoy todo el tiempo hablando sin incluirme yo en lo que me pasa. Y eso, por muchas palabras que yo diga o me tome una cerveza con alguien, no me afecta a mi salud. Es como si no estuviera hablando, ¿no? Entonces es un país muy represor a la hora de poder hablar. Hablar es producir la diferencia. ¿No? Cuando uno habla, uno no sabe de qué habla, y cuando habla hay un producto de esa conversación que me habla a mí. Y yo he sido el ejecutor, ¿no? En la escritura también, ¿no? Cuando yo escribo hay cosas en que escribo que yo no sabía que pensaba, pero que ¿no? Luego leo y digo, mira, qué interesante, he desarrollado así. Entonces también no es para creer que yo soy esto y presumir de esto, ¿no? No es para decir yo soy mejor que tú, no, es para cuando uno habla, cuando uno hace ese trabajo sobre uno tiene más posibilidades de transformarse, porque tiene más elementos para conocerse. Ya, quizás no me he expresado bien, pero yo digo que si entonces esas enfermedades que se producen por no psicoanalizarse, por no saber si allí en Argentina, dado que se psicoanaliza mucho, es inferior a la estadística que puede haber en países como nosotros, que no nos psicoanalizamos. Yo no tengo la estadística a mano, pero sí sé que en los hospitales
hay psicoanalistas en los equipos, por tanto disminuye, hay enfermedades, por ejemplo, de los bebés que, no me acuerdo el nombre ahora mismo como era el doctor, pero enfermedades que se pueden curar con una intervención psicoanalítica y que si no hay esa intervención psicoanalítica los mandaban al quirófano, ¿no? Entonces hay no solo un ahorro de intervenciones quirúrgicas y una mejora en el tratamiento del paciente, sino que se previene de una intervención médica cuando podía haber sido resuelta por una cuestión afectiva. Porque lo que nos damos cuenta, por ejemplo, en los trastornos infantiles, es que la manifestación infantil patológica del niño, cuando viene al hospital, decían, venía las madres una vez, venía otra vez. Dice, si venía la tercera vez con el niño, se le mandaba al psicoanalista. ¿Cuándo pasa aquí eso? Aquí se intervienen a los niños. Bueno, ahora tenemos una campaña polémica que habla de la transexualidad o no sé qué. Se está llegando a operar a niños de cambio de sexo, en lugar de intervenir sobre los padres, a ver qué pasa en esa familia para que se intervenga el proceso de crecimiento de un niño. Entonces, que somos un poco salvajes, en lugar de atender en los procesos afectivos, familiares, aquí somos muy proteccionistas con la vida íntima de las familias, nadie quiere hablar de lo que le pasa en la familia, nadie quiere asumir que hay cosas que cambiar en esa familia porque producen patologías en los hijos. Es mucho mejor decir que mi hijo tiene tal patología pero no decir que hay problemáticas psíquicas en las relaciones sexuales de esa pareja. Eso en España es tabú. Total, que previenen antes de que se produzca. Y a veces se produce el síntoma, ¿no? El niño viene y tiene este problema, o esta persona, pero si nos damos cuenta de la estructura familiar e intervenimos sobre, ¿no? Son palabras, entonces desaparece esa problemática. Es decir, cada vez que podamos evitar intervenir el proceso de crecimiento de un niño, intervenir en la medicación, en la intervención quirúrgica, en la intervención que un niño pueda tener su desarrollo, que una persona pueda tener su desarrollo, que no haga falta extraerlo de la vida social para apartarlo, eso es un beneficio inconmensurable. Entonces, históricamente ya hemos avanzado. Anteriormente a los locos los apartábamos de la sociedad. Eran seres que no queríamos saber nada. Incluso hoy en día uno camina por la calle y ves a enfermos mentales. El otro día me pasó y digo, claro, este ser humano que ahora no sabemos ya si es consecuencia de su enfermedad o es consecuencia de una medicación letal, ¿no? Una medicación que te deja cao, ¿no? Y de todos los años, evidentemente, de apartamiento de las relaciones sociales, de permanencia en la familia. Imagínense ustedes todavía viviendo con sus padres, aguantando a su madre, a su padre. No sé en qué estado usted estaría, ¿no? Yo no me quiero imaginar, ¿no? Porque tú ahora dices, ahora voy a visitar a mis padres 5 minutos y me voy y tengo mi vida. Pero imagínense si siguen viviendo en casa de sus padres, con las costumbres de la vida de otros, ¿no? Usted ya ha emprendido su vida, por más bien o más mal que le salga. Entonces, en ese tipo de enfermos, me planteaba, yo digo, claro, una vez fueron niños que fueron diagnosticados y que fueron encauzados en ese sistema, y este es el producto. Una persona que no sirve como persona, es decir, que no ha servido para la sociedad, para trabajar, para desarrollarse. Entonces me planteo también si esos niños que hoy en día reciben esas medicaciones y se les experimentan con ese tipo de intervenciones que afectan a su desarrollo, tal vez en el futuro vayan a ser esas personas que son inadaptadas sociales, que están tuteladas por la familia, cuando el éxito no va a ser que ese ser humano sea como un modelo de normalidad que yo establezca, porque ¿por qué vamos a tener que ser todos iguales? Usted puede ser de una manera y puede encajar en lo social, aunque sea un poco diferente, ¿no? Pero que usted pueda desarrollar una vida, que pueda tener su autonomía, que pueda expresarse, eso es un grado de salud que el psicoanálisis le puede ayudar a sostener. Como muchos enfermos psicóticos con psicoanálisis llevan una vida normal, sin las trabas que para otros enfermos se le ha impuesto apartado del desarrollo social. Entonces, que nos sirva para concluir el día de hoy, de que tenemos que aprender a sumar, es decir, la medicina está a nuestro servicio
nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar porque es el chasis que vamos a tener, y además un chasis que envejece, que si no lo cuidamos se nos estropea, entonces hay que cuidarse, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar la salud dental. ¿Para qué? Para vivir más años, pero que si no cuidas tu salud psíquica, si no cuidas tu relación con tu sexualidad, tu relación con los otros y tu capacidad de trabajar, ¿no? El amor es un producto efecto del trabajo, la inteligencia es un producto efecto del trabajo, todo es un producto efecto del trabajo. Entonces, cada vez que te apartas de ese trabajo y solo te quedas en la mente, estás fuera del mundo. Entonces, perdón, quería hacerle una pregunta. No sé si está conectado el psicoanálisis o no, pero está hablando de niños, está hablando de familias y todo. Se dan muchos casos y es muy abundante de chicos que se les diagnostica de trastorno generalizado de atención y hiperactividad. Y yo me quiero centrar en lo que es atención. Y rápidamente se va al médico, se va a psiquiatría y en psiquiatría aparecen medicaciones. Unas veces que los padres están, no sé, nerviosos, como presionando la situación para que se haga algo, o lo que sea, y otras veces porque a lo mejor el diagnóstico realmente está muy bien hecho y lo decide solamente esa persona y no un equipo. Entonces, casi lo que yo pregunto es casi su opinión o la relación, pero desde su punto de vista de su formación psicoanalítica, porque esto es un hecho que está sucediendo desde hace 15 años o 20 años y es muy y grave, extendido y las consecuencias posteriores no se están medidas. Es muy interesante su pregunta. Además, hay denuncias públicas de muchos profesionales que alertan de que el trastorno de hiperactividad es una producción de los laboratorios farmacéuticos. Es decir, usted consulte, hay muchas denuncias de profesionales, de psiquiatras o incluso de trabajadores de los laboratorios que alertan de que hay diagnósticos psiquiátricos generados por los propios laboratorios para la venta de productos farmacéuticos. Es decir, nosotros como psicoanalistas, cuando viene a nuestra consulta un niño con problemas, lo primero que vamos a hacer, sobre todo hasta los 7 años, es atender a los padres. A partir de los 7 años atendemos al niño y a los padres. No hay un tratamiento que se pueda desarrollar solo atendiendo al niño, ya que el niño vive en la estructura familiar. Entonces el niño es un producto efecto de la sexualidad, de las relaciones, de la estructura familiar. ¿Qué acontece con este tipo de problemáticas? Para nosotros el niño con trastorno de hiperactividad es un niño con un alto desarrollo de su sexualidad e inteligencia. Nada de una problemática que haya que medicalizar cuando además le tratan con antipsicóticos, con anfetaminas, lo que genera una grave prejuicio evidentemente en su desarrollo infantil. Si nosotros además denunciamos, por ejemplo, que en las personas mayores los psicofármacos producen un perjuicio en su desarrollo, en su actividad cerebral y mental, nosotros no aconsejamos en los mayores, así que los niños y las personas mayores son mucho más sensibles a los productos químicos y en ese caso nosotros siempre vamos a buscar otras alternativas que además permitan su mayor desarrollo, porque al fin y al cabo lo que queremos es que la persona pueda desarrollarse sin reprimirla más. El fármaco viene porque también las drogas se han utilizado a lo largo de la historia. Los fármacos son drogas evidentemente de diseño, cuando los efectos no conocemos muy bien cuáles son. Las drogas siempre se han utilizado, pero bajo diversas modalidades, ¿no? Como en ciertos rituales, en ciertos usos determinados, cuando se usan indiscriminadamente, es decir, cuando se medica al paciente, es como si me pusiera una piedra encima mía que me impide mi desarrollo, porque no se trata de callar al paciente, porque claro, usted ha dicho, hay padres que presionan por su preocupación porque no pueden explicar el comportamiento de su hijo, están preocupados, no saben qué hacer con ese niño y presionan para que se medique, pero presionan, ¿no? Porque no saben qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Le pongo una losa a esa persona para que no me incomode, pero esa losa está impidiendo el desarrollo de ese sujeto, ¿no?
Entonces nosotros frente a ese tipo de situaciones lo que vamos a recomendar evidentemente es intervenir lo menos posible sobre el niño. Un niño tiene que desarrollarse, evidentemente tiene que ser activo, evidentemente tiene que estar sometido a estímulos. Hay niños que necesitan más estímulos o actividad, ¿no?, que a lo mejor no están suficientemente estimulados o se aburren en clase, como le pasa a muchos niños inteligentes que son medicados y les estropea su desarrollo. Es decir, nosotros les propondríamos que realicen más actividades, ¿no?, creativas y deportivas, y a los padres psicoanalizarlos. ¿Por qué? Porque generalmente esa excesiva actividad de los hijos está producto, efecto de una sexualidad, podemos decir, de los padres, que puede de alguna manera, o un poco expuesta a los hijos, ¿no?, que a veces también hay ciertas costumbres familiares, ¿no?, de hablar frente a los hijos de ciertas cosas, de no cerrar las puertas, o de ciertos comportamientos que no hacen precoz el desarrollo afectivo en ese niño. Todos sabemos que los niños tienen su proceso de investigación que no tiene que ser alterado, y a veces los padres pues no son capaces de gestionar su propia sexualidad y incorporan al niño en ese proceso. Yo entiendo que dentro de ese ámbito de la razón, las propuestas del psicoanálisis puedan ser incómodas para los padres o incómodas para los médicos, porque suponen hablar de la estructura familiar, de la sexualidad, del desarrollo, de la necesidad de cambiar ciertas costumbres en esa familia, pero lo que nos va a importar evidentemente es la salud y el desarrollo de esos niños, esa familia. Por tanto, sí que tenemos que, como esos científicos que denunciar que se utilice a esos niños o a esas familias para vender más productos cuando los resultados no están siendo buenos. Los resultados no están siendo buenos. Perdón, usted habla de hiperactividad. Yo había puesto el acento en déficit y atención. Bueno, pero es que son todos... Eso es lo que preguntaba. Si usted consulta la bibliografía va a ver cómo son nomenclaturas que son inventadas, no correctas. No, sí, eso lo sé, pero digo es lo mismo. El aparato psíquico, el de todas las personas, funciona igual. No tienen ninguna deficiencia en su aparato. No prestan atención porque se aburren, ¿no? Que no es que no les interese el mundo, les interesa generalmente su vida sexual, están interesados en otro tipo de cosas. Entonces, por eso la formación o el psicoanálisis de los profesores permitiría que pudieran intervenir o ayudar a los alumnos a la hora de leer, ¿no?, las cosas. Porque cuando algo no coincide con mi pensamiento pienso que es extraño, pero es diferente, ¿no? Pero todos los niños son iguales en su desarrollo, ¿no? Hasta el aparato es el mismo en todo, no está deteriorado, hay que escucharlo de forma apropiada. Bueno, tenemos que marcharnos por hoy. Les deseo una feliz Semana Santa, muchísimas gracias, o semana de vacaciones para algunos. Nosotros nos vamos a encontrar el día 14 de mayo acá con el título Enamoramiento e hipnosis, ¿de acuerdo? Les dejo, para los que vinieron luego, hay un papelito aquí que tiene otras citas para este mes de abril, ¿de acuerdo?, en otras bibliotecas, en la Escuela Grupo Cero. Y también les invito hoy a las 7 de la tarde, para los que tengan ese ratito en casa, si se conectan a internet, en Facebook, desde la página de Facebook de Mon Canta o Miguel Óscar Menasa, transmitimos todos los domingos un programa de radio-televisión que se llama Poetas Despiertos en Acción, dirigido por Miguel Óscar Menasa, que es el director de Grupo Cero. Hablamos de psicoanálisis, chistes, de la mujer, de política, de actualidad, con canciones, y es un espacio también para que puedan intervenir, participar y alejarse un poco de la programación televisiva que les está haciendo un poco de mal. Muchísimas gracias. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.